La ciudad estaba especialmente cruel esa noche. El viento rascaba la piel sin pedir permiso, y la acera parecía más dura que de costumbre. Entre bolsas de plástico, cajas desarmadas y el murmullo lejano de motores indiferentes, se distinguían tres figuras encogidas bajo una manta delgada como papel: una madre y dos niños. Los pequeños, acurrucados el uno contra el otro, dormían sin saber muy bien que eso no era dormir, sino resistir. La mujer, en cambio, no cerraba los ojos. Tenía los brazos extendidos como alas rotas, envolviéndolos, intentando protegerlos de un mundo que ya los había olvidado. Los transeúntes pasaban de largo, algunos con el gesto apretado, otros mirando el móvil. Uno que otro lanzaba una moneda sin detener el paso, como si eso lavara sus conciencias. Pero ella no pedía, solo estaba ahí, respirando, aguantando, hasta que un coche negro se detuvo frente a la acera. Del interior bajó un hombre alto, abrigo largo, gafas oscuras, paso seguro. Lo habitual sería que mirara de lejos y siguiera su camino, pero no lo hizo. Se detuvo frente a ellos, se quitó los lentes lentamente y los miró, no con lástima, con atención. La mujer se tensó. Estaba acostumbrada a las miradas que no eran realmente miradas, al juicio disfrazado de preocupación, pero esta era distinta, silenciosa, humana. ¿Tienen dónde dormir?, preguntó él sin preámbulo. Ella tardó en responder. Sus labios estaban secos, su orgullo, herido. Pero al final negó con la cabeza. El hombre asintió una sola vez. Sacó el teléfono del bolsillo, marcó un número. Habló bajo, como quien pide una reserva en un sitio que ya conoce bien. Luego se agachó, sacó algo de su cartera y le tendió una tarjeta. Vayan a esta dirección. Habitación 403. Ya está pagada. Ella la tomó con dedos helados. Quiso preguntar por qué, pero él ya estaba de pie, otra vez oculto tras sus lentes. Y mientras se alejaba, la ciudad pareció por un instante menos cruel. No fue fácil decidir si seguir la dirección. La mujer, cuyo nombre apenas recordaba pronunciar últimamente, se llamaba Alma, por cierto, irónicamente. Miró la tarjeta por largo rato como si fuera una trampa bien diseñada. Los niños dormían, acurrucados en su abrigo, sin saber que la vida podía girar con solo cruzar una puerta. Alma dudaba, no de la oferta, sino de sí misma. ¿Qué tal si era un engaño? ¿Una humillación más? ¿Y si los echaban de allí por no parecer lo suficientemente limpios para entrar? Pero el frío no perdonaba, y los huesos de sus hijos temblaban demasiado como para seguir jugando a la fortaleza. Cargó al menor, tomó de la mano al mayor y caminó. Paso a paso, como si cada baldosa del suelo pudiera desaparecer bajo sus pies. La dirección la llevó a un pequeño hotel discreto, nada ostentoso, pero claramente fuera del alcance de quien ha dormido en la calle más de una noche. En la recepción, ella mostró la tarjeta con una timidez que rozaba la culpa. El recepcionista, sin preguntar demasiado, revisó su pantalla, asintió y le entregó una llave magnética. Cuarto 403. Suba por el ascensor al fondo. Ni un comentario, ni una mirada sospechosa. Nada. Como si ella no fuera nadie especial. Y eso, por extraño que parezca, fue lo que la tranquilizó. Subió al cuarto en silencio. Cuando la puerta se abrió, el aire cálido la envolvió como un abrazo inesperado. 2 camas, sábanas limpias, una ducha con vapor aún flotando y una pequeña caja con galletas en la mesa. Los niños entraron con la torpeza del cansancio. El mayor sonrió. El pequeño se sentó en la alfombra y dijo: ¿Es nuestra casa nueva? Alma no respondió. Solo los abrazó fuerte, cerrando los ojos. No era su casa, pero era algo que se parecía. Y eso, esa noche, era suficiente.
La noche transcurrió como un sueño difuso. Alma no durmió mucho, pero no por miedo ni por frío. Era la primera vez en meses que no tenía que mantenerse alerta, que no sentía la amenaza constante de un portazo, un policía o simplemente otro ser humano demasiado acostumbrado a mirar con desprecio. Desde la ventana del cuarto 403 vio la ciudad desde otra altura. Los coches, las luces, la gente, todo seguía su curso sin ellos. Y sin embargo, por primera vez, no se sintió expulsada del mundo. Estaba dentro. No cómoda, no segura todavía, pero dentro. Al amanecer, sus hijos seguían dormidos, enredados entre mantas mullidas que olían a jabón y suavizante. Una imagen tan simple y a la vez tan brutalmente poderosa. Alma no lloraba fácilmente. Ya no. Pero ahí, de pie junto a la cama, las lágrimas simplemente bajaron, silenciosas, sin dramatismo. Solo alivio. Un golpecito en la puerta la sobresaltó. Revisó por la mirilla. Era una mujer joven, bien vestida pero sin arrogancia. Sonreía. Llevaba una bolsa de papel en una mano y un portapapeles en la otra. «Buenos días», dijo al entrar. «Me envía el señor Marín. Dijo que probablemente necesitarían algo de desayuno y un poco de orientación». Alma no conocía ese nombre. Tampoco lo había oído anoche. ¿Era el hombre del abrigo largo? ¿Aquel que simplemente apareció y los miró como nadie más? La mujer le dejó pan recién horneado, leche, fruta, y luego le explicó con voz amable que si quería podía hablar con una asistente social del programa que financiaba el tal señor Marín. Solo si le interesa, sin presiones. Alma escuchaba, en parte incrédula, en parte aterrada. Era demasiado. Demasiado real, demasiado bueno. Pero dentro de ella, algo susurraba. Quizá esta vez sí puedes bajar la guardia. Solo un poco. El desayuno sabía distinto cuando no se comía con miedo. Los niños, aún somnolientos, se devoraban el pan caliente como si fuera festín de cumpleaños. Alma los miraba en silencio, sintiendo por primera vez que tal vez no los estaba fallando. La joven que había traído la comida, Lucía, así se llamaba, no se marchó de inmediato. Se sentó a una distancia prudente, sacó su libreta y sin formalidades comenzó a hablar como si fueran viejas conocidas. «No tienes que contarme tu historia si no quieres», dijo mirando a Alma con respeto. «Pero si deseas seguir adelante con esto, lo mejor es saber por dónde empezar». Alma tardó en hablar, no porque no quisiera, es que llevaba tanto tiempo tragándose la historia que sacarla dolía. Contó que se llamaba Alma Rodríguez, que tenía 29, aunque las calles le habían puesto 35 en la cara, que su pareja se marchó cuando el segundo niño aún no caminaba, que al principio pidió ayuda. Luego aguantó. Después calló. Lucía no interrumpía. Solo asentía, tomaba nota de lo necesario y le ofrecía agua cuando la voz le temblaba. Cuando terminó, Alma se sintió exhausta, como si le hubieran sacado algo de adentro. Lucía le sonrió, cálida, sin falsa compasión. «Hay un centro de apoyo en la zona norte. Podemos conseguirte plaza temporal. Los niños tendrían acceso a escuela y atención médica. Y tú podrías empezar a trabajar en un programa para madres en situación vulnerable. No es mucho, pero es un comienzo». Alma bajó la vista. Los niños jugaban con las galletas, felices, y por dentro un pensamiento, claro y fuerte, la empujó hacia adelante. No puedo volver atrás. No con ellos mirando. Tomó aire y murmuró: «Dile al señor Marín que sí, a mediodía un coche modesto, nada del lujo que Alma temía, la llevó junto a los niños hasta el centro del que Lucía había hablado. Un edificio blanco, sin pretensiones, pero con jardines cuidados, ventanas grandes y un silencio que no asustaba.
de esos lugares donde la gente respira sin correr. Allí los recibieron con una naturalidad desconcertante. No hubo caras largas ni preguntas envenenadas. Solo nombres, sonrisas y un par de formularios que no buscaban medir su culpa, sino su necesidad. Alma y los niños fueron alojados en una habitación luminosa con camas separadas y sábanas limpias. Un lujo impensable hasta hacía 2 días. El menor, fascinado con el interruptor de luz, lo encendía y apagaba como si hubiera descubierto magia. El mayor encontró una estantería con libros infantiles y se sentó a leer sin que nadie se lo pidiera. Por la tarde, Alma fue llevada a una pequeña sala con olor a café y madera vieja. Allí la esperaba una mujer mayor, de voz tranquila y manos firmes. Era la coordinadora del centro. Le explicó que el lugar estaba financiado en parte por donaciones privadas. Una de ellas, como no, del señor Marín, y que existían plazas laborales de inserción para las madres residentes. ¿Te gustaría empezar ayudando en la cocina o en el ropero?, preguntó sin imponer nada. Alma dudó, no por flojera, sino por miedo a fallar. ¿Y si no servía? ¿Y si ya era tarde para empezar de nuevo? Pero luego pensó en sus hijos, en sus risas, en esa sensación rara de no tener que correr, y con un hilo de voz dijo: «En el ropero, si puede ser». La mujer asintió tranquila. «Empezamos mañana». Alma salió de esa sala con las piernas temblando, pero con la espalda un poco más recta. Por primera vez en años, tenía un lugar donde volver. El ropero no era lo que Alma había imaginado. Pensó que encontraría un cuarto frío, lleno de bolsas apiladas y ropa vieja sin alma. Pero número. Era cálido, ordenado, y tenía un leve aroma a lavanda y jabón. Las prendas estaban clasificadas con mimo. Por tallas, por estación, por estado. Cada pieza había sido lavada, planchada, doblada, tratada con respeto, como si alguien hubiera entendido que hasta lo donado merecía dignidad. La coordinadora le enseñó cómo revisar las bolsas nuevas, qué podía aprovecharse, qué debía desecharse con cuidado. También le mostró cómo armar paquetes personalizados para las familias que iban llegando. No es solo entregar ropa, le dijo, es devolverles algo de sí mismos. Al principio, Alma se sentía torpe. Se le caían los pantalones de las perchas, se enredaba entre cajas, confundía las tallas. Pero nadie la apuraba. Nadie alzaba la voz. Y eso, en sí, ya era una forma de amor. Los niños, mientras tanto, se adaptaban con una velocidad que daba vértigo. El mayor entró al programa escolar del centro. El menor, aún muy pequeño, jugaba en una sala con otros niños que, como él, habían aprendido demasiado pronto lo que era tener hambre. Alma los veía a la salida de su jornada, con los ojos brillantes, las manos sucias de plastilina y la voz llena de historias. Y pensaba que tal vez no todo estaba perdido. Una tarde, mientras doblaba una bufanda color vino, se le acercó Lucía, la joven que los había acompañado desde el hotel. «El señor Marín preguntó por ti», dijo, con tono casual. «Quiere saber si te gustaría cenar con él. Nada formal. Solo charlar un rato». Alma sintió un nudo en la garganta. No sabía si era nervios, vergüenza o algo más profundo. Pero al mirar sus manos, ya firmes, seguras, entendió que esa cena no era un premio. Era una puerta. Y esta vez no tenía miedo de cruzarla. La cena no fue lo que Alma temía. No hubo manteles de encaje ni copas de cristal fino. Fue en una casa sencilla, pero elegante, con olor a sopa casera y madera tibia. Nada pretencioso. Como si el propio millonario hubiera querido desmentir todo lo que el mundo esperaba de él. El señor Marín la recibió en la puerta, sin asistentes, sin corbata. Solo él, con una camisa remangada y una sonrisa discreta. Alma, vestida con lo mejor que pudo conseguir del ropero,
Se sentía fuera de lugar, hasta que él le dijo: «Qué bueno que viniste. Tenía ganas de escucharte, no de impresionarte». Comieron en la cocina, rodeados de platos de loza común y el suave murmullo de un vinilo sonando al fondo. La conversación fluyó con naturalidad. Él no preguntó por su pasado, ni hizo referencia a la ayuda ofrecida. Le habló de su infancia en un barrio humilde, de su madre, que siempre decía que un trozo de pan compartido tenía más valor que una fortuna escondida. Alma, al principio reservada, se fue soltando. Le habló de sus hijos, del ropero, de cómo aprender a doblar ropa era su pequeña forma de poner orden al caos que la había gobernado durante años. Marín la escuchaba como quien de verdad quiere entender. No como un benefactor que espera gratitud, sino como alguien que sabe que la vida puede romperte sin aviso. Cuando terminó la cena, él no ofreció más ayudas, ni promesas grandiosas. Solo dijo: «Tienes fuerza. Se nota en cómo hablas de tus hijos. Si alguna vez quieres construir algo más, avísame. No necesitas nada más que las ganas». Y con eso la acompañó a la puerta, como si no fuera una madre en recuperación, sino una igual. Alma bajó las escaleras sin mirar atrás, porque algo en ella ya había comenzado a cambiar. Esa noche, Alma no pudo dormir. Pero no era como antes, cuando el insomnio era un castigo lleno de ansiedad. Esta vez, el desvelo tenía forma de pensamientos que brillaban, como luces navideñas encendiéndose una a una en su mente. Las palabras del señor Marín le daban vueltas suaves en la cabeza. Si alguna vez quieres construir algo más, construir. No sobrevivir. No aguantar. Construir. Era una palabra que le parecía ajena, como de otro idioma. Pero también, de pronto, le sonaba familiar. Algo dentro de ella, algo dormido desde hacía mucho, empezaba a estirarse. Como cuando despiertas en una cama caliente y te das cuenta de que el cuerpo, aunque cansado, aún te pertenece. A la mañana siguiente, en el ropero, Alma doblaba una pila de camisetas cuando le llegó una idea. ¿Y si ordenaban también por género y estilo? ¿Y si colocaban etiquetas? ¿Y si ofrecían un pequeño catálogo para que cada mujer pudiera elegir lo que más le gustara, como en una tienda? La coordinadora del centro levantó una ceja, divertida. «Suena a trabajo extra. ¿Estás segura?» Alma asintió, con una seguridad que no se esperaba. «Sí, porque ya no quiero que las mujeres solo reciban lo que sobra. Quiero que elijan, que se vean al espejo y digan: esto también me pertenece». Así que esa tarde, mientras los niños hacían garabatos con crayones en la sala común, Alma convirtió el rincón olvidado del ropero en un pequeño espacio de dignidad. Cambió perchas, organizó estantes, colgó un espejo. Y cuando la primera madre entró y se probó un abrigo frente al espejo, Alma supo que no era una simple prenda. Era identidad. Era comienzo. Era la prueba de que, a veces, lo que empieza con un acto de caridad termina siendo un puente hacia algo mucho más profundo. El rincón del ropero se convirtió, casi sin querer, en el lugar más concurrido del centro. No por necesidad, que la había, y mucha, sino por cómo se sentían las mujeres al entrar. Se probaban una blusa o un vestido como si se permitieran, por fin, verse bonitas otra vez. Algunas incluso se reían. Otras, más tímidas, bajaban la mirada mientras acariciaban las telas con una mezcla de nostalgia y anhelo. Alma observaba todo desde la esquina, con una taza de café tibio en las manos y una serenidad que le brotaba desde los pies. Aún no tenía una casa propia, ni un trabajo fijo, ni la vida resuelta. Pero eso ya no la definía. Una tarde, mientras acomodaba un lote de ropa nueva, Lucía apareció con una carpeta en la mano y una expresión ligeramente más nerviosa de lo habitual. «¿Tienes un minuto?» Se sentaron en un banco del jardín,
Los niños jugaban cerca, entre risas y voces que ya no sabían lo que era el miedo. Lucía abrió la carpeta. Dentro había papeles con membretes oficiales, formularios y, al fondo, una hoja más sencilla, sin sellos, sin burocracia. Era una carta. El señor Marín leyó tu propuesta sobre convertir el ropero en un espacio fijo, abierto también a otras madres fuera del centro. Le pareció no solo buena, sino necesaria. Alma tragó saliva. Lucía continuó. Si estás dispuesta, él quiere ayudarte a levantarlo, pero no como beneficiaria, como directora del proyecto, con salario, contrato y todo. El mundo se quedó en pausa por unos segundos. El aire, las hojas, las voces lejanas, todo se detuvo. Alma miró a sus hijos, ajenos, riendo. Luego miró sus propias manos, las mismas que un día temblaban bajo el cartón húmedo de la acera, las mismas que ahora podían construir. Sonrió. Y dijo que sí. La noticia corrió como una brisa fresca entre las madres y el personal del centro. Alma, que hace no mucho solo había soñado con un lugar seguro, ahora tenía una oficina propia, un equipo pequeño y una misión clara: transformar vidas con dignidad y respeto. Cada mañana llegaba temprano. Saludaba a los niños que ya la reconocían, a las mujeres que se detenían para darle un abrazo o un gracias sincero. Y se sentaba frente a su escritorio, con la luz del sol filtrándose por la ventana, lista para enfrentar un nuevo día. Pero no todo fue fácil. A veces la burocracia y las dudas de otros amenazaban con apagar esa llama. Hubo momentos en que se cuestionó si realmente estaba preparada para ese papel, si la ciudad y sus prejuicios no serían demasiado. Sin embargo, en las tardes, cuando veía a una madre elegir con cuidado un vestido para su hija, o escuchaba a un niño reír con una manta limpia y cálida, sabía que todo valía la pena. Un día, mientras organizaba una reunión con su equipo, recibió un mensaje inesperado. Era del señor Marín. ¿Te gustaría almorzar? Quiero hablar de planes más grandes. Alma sonrió. Sabía que aquello significaba más que una invitación a comer. Era la señal de que, a pesar del camino recorrido, aún quedaba mucho por construir. Y ella estaba lista. El almuerzo fue en un restaurante pequeño, escondido en una calle tranquila, lejos del ruido y las cámaras que a veces rodeaban al señor Marín. La conversación fluyó con la naturalidad de dos personas que han compartido una visión sin palabras, un deseo común de cambiar algo que parecía imposible. Marín habló de su propia infancia, de cómo había tenido suerte de encontrar a alguien que creyó en él cuando nadie más lo hacía, de sus ganas de construir un lugar donde nadie tuviera que vivir en la calle, donde las familias pudieran reconstruirse sin miedo ni vergüenza. Alma escuchaba, absorbiendo cada palabra, como si fuera un bálsamo. A su lado, sus hijos jugaban en la plaza cercana, sus risas una música que ella no quería que se detuviera nunca. Cuando terminó el almuerzo, Marín le entregó un sobre. Dentro había un plan detallado para ampliar el centro, incluir más programas y, sobre todo, crear una red de apoyo que alcanzara otras comunidades. Esto no es solo una inversión, dijo él con una sonrisa. Es un compromiso, porque creo en ti y en lo que juntos podemos lograr. Alma sintió que un nudo en la garganta se aflojaba. Por primera vez, no era una espectadora, no era una sobreviviente, era parte de algo más grande. Y aunque el camino seguía siendo incierto, sabía que no lo recorrería sola. Los meses siguientes fueron una vorágine de reuniones, planeamientos y desafíos. Alma pasó de recibir ayuda a ofrecerla. Se convirtió en esa figura que un día ella misma buscó sin éxito. Una mano tendida sin juicio, una voz que decía «sí se puede». El centro creció, con nuevas aulas, más personal,
y una comunidad cada vez más unida. Las madres aprendían habilidades, los niños asistían a la escuela con uniformes limpios y mochilas nuevas, y la esperanza comenzó a instalarse con firmeza. Pero no todo era fácil. Hubo días de cansancio extremo, de dudas que se colaban en sus pensamientos como sombras. Momentos en los que el peso del pasado parecía querer arrastrarla de nuevo hacia el abismo. Fue entonces cuando encontró fuerzas en los pequeños gestos. La sonrisa de su hijo mayor al traer una nota de la escuela, el abrazo sincero de una madre que había superado sus propios miedos, la mirada de un voluntario que nunca dejó de creer. Y en medio de todo eso, una sorpresa inesperada. Una tarde, al salir del centro, Alma vio en la calle a una mujer con 2 niños pequeños. La escena le rompió el corazón porque conocía demasiado bien ese vacío, ese cansancio en la mirada. Sin pensarlo, se acercó y les ofreció una manta y un poco de comida. En ese instante comprendió que la cadena de la esperanza debía continuar. Que el milagro empezó con un simple acto de humanidad, y que a veces cambiar una vida es tan sencillo como decir: «Aquí estoy, no estás sola». La mujer que Alma encontró aquella tarde tenía ojos cansados, pero también una chispa que la hacía parecer una guerrera. Se llamaba Marta, y su historia no distaba mucho de la que Alma había vivido. 2 niños pequeños, sin un techo, sin certezas. Alma no dudó. Le tendió la mano y la invitó a caminar hasta el centro. Marta aceptó, aunque con una mezcla de miedo y esperanza que era casi palpable. Los niños, tímidos al principio, comenzaron a sonreír cuando vieron las paredes blancas, los juguetes y los colores vivos. En el centro, Alma presentó a Marta al equipo y le explicó cómo funcionaban los programas. «Aquí no solo se recibe ayuda, se construye vida», dijo con una sonrisa, como si le diera una promesa y un desafío al mismo tiempo. Marta comenzó a integrarse poco a poco, aprendiendo, encontrando fuerza en la comunidad que Alma había ayudado a crear. Los niños se inscribieron en la escuela y empezaron a jugar sin miedo en los patios. Mientras tanto, Alma sentía que la rueda giraba. Lo que una vez fue desesperanza, ahora se convertía en un ciclo de solidaridad. Su vida, que había estado marcada por la incertidumbre, se llenaba de propósito. Una noche, antes de dormir, Alma miró a sus hijos y susurró: «Todo empezó con un hombre que decidió mirar, y comprendió que a veces un simple gesto puede cambiar no solo una vida, sino muchas generaciones». Con el tiempo, la historia de Alma y su pequeño centro empezó a recorrer otros barrios, otras ciudades. La idea se replicaba, no como una copia exacta, sino como un eco que cada quien adaptaba a su realidad, a sus luchas. Alma, por su parte, siguió trabajando sin pausa, consciente de que cada logro era solo una estación en un camino largo y sinuoso. Pero ya no caminaba sola. Tenía un equipo, una familia elegida y, sobre todo, la certeza de que la esperanza, cuando se comparte, se multiplica. En las noches tranquilas, cuando la casa se quedaba en silencio y los niños dormían, ella repasaba mentalmente la cadena de favores que la habían salvado. El hombre del abrigo, la tarjeta con una habitación pagada, Lucía con su bolsa de pan y tantas otras manos invisibles. Y entonces, con una sonrisa cansada pero serena, pensaba: quizá el verdadero milagro no sea encontrar ayuda, sino ser capaz de darla. Porque al final esa es la lección que la vida le había enseñado, que cada acto de bondad es una semilla que puede florecer en el lugar más inesperado. Y ella, Alma, estaba decidida a plantar muchas. Los días transcurrían con la suavidad de un suspiro lento, como cuando cierras los ojos y dejas que el mundo se desvanezca, al menos por un momento. Alma se sentaba en el porche del centro
mirando a los niños jugar, escuchando sus risas que parecían olvidar el pasado, y sentía una paz que no creía posible. A veces se sorprendía al pensar en aquel hombre, el señor Marín, que un día bajó de su coche y decidió mirar con atención, no con indiferencia. Ese pequeño gesto había desencadenado una cadena de milagros donde no había hadas ni varitas mágicas, sino algo mucho más poderoso: la humanidad. Mientras el sol se ponía, pintando el cielo de tonos cálidos, Alma susurraba para sí misma: aquí estoy, y aquí seguiré, porque sé que cada vida merece una segunda oportunidad. Con esa certeza en el corazón, se levantó lentamente, sintiendo que el camino aún era largo, pero que nunca más caminaría sola ni sin esperanza. Y así, en la quietud de una tarde cualquiera, una mujer que una vez fue invisible se convirtió en faro para muchos. Un faro que brilla suave, sin prisa, pero con una luz que no se apaga. Y así termina esta historia, con la calma de un susurro y la promesa de nuevos comienzos.